Buenos días. En este video vamos a trabajar sobre la creación de un estilo de párrafo. Entonces, para eso vamos a concentrarnos un poco en lo que nos puede ofrecer el cuerpo de texto. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es que vamos a ir al panel de estilos de párrafo, que se identifica con un calderón en un elemento, que lo podemos obtener desde el menú ventana, estilos, y desde los estilos podemos encontrar el estilo de párrafo. Cuando estamos en el estilo de párrafo vamos a crear uno nuevo. Por ahora podemos seleccionar algún elemento. Al seleccionar un elemento, cuando creemos el estilo va a adquirir las características de ese elemento que hayamos seleccionado. Si yo quiero crear un estilo desde cero, tengo que asegurarme que ningún objeto de InDesign esté seleccionado para que, por decirlo así, el estilo se cree de manera pura. Entonces, pero como nosotros ya habíamos hecho un ejercicio de una especie de boceto, pues vamos a adquirir ciertas características que igual podremos modificar. Entonces voy a crear el primer estilo, que lo voy a llamar cuerpo de texto. Y empieza a hacerme una serie de preguntas. Entonces vamos a hablar muy rápidamente de algunas de las características que vemos en este gran listado. Entonces, por ahora no queremos que el estilo se base en nada. Después en videos posteriores vamos a ver para qué podría servir esto y el estilo siguiente. Ahora pasamos al primer elemento, que son los formatos de carácter básico, donde seleccionamos la fuente. Es importante seleccionar una fuente que sea versátil para lo que un cuerpo de texto necesita. Probablemente necesitamos que tenga variaciones en su estilo, que tenga itálicas, de pronto que tenga versiones bold, semi-bold, etc. Entonces, una de las razones por las que escojo Minion es porque me ofrece un set, digamos que razonable de variaciones. Después hacemos un tamaño, asignamos el tamaño de 9 con un interlineado de 12. Es importante que uno ya haya hecho pruebas de texto, que uno haya hecho experimentos para mirar tamaños de letra, frente interlineados, frente anchos de columna, para poder empezar a asignar estas características. Porque si bien uno las puede cambiar, la idea es que este interlineado coincida y tenga lógica con el rayado y otros elementos que hemos asignado dentro de la página. Voy a asignar un kernel métrico porque sé que el interletrado de la fuente Minion funciona muy bien. No quiero asignarle un tracking. Me pregunta si quiero trabajar con versalitas o con una versión normal o todo en mayúsculas. Como es un cuerpo de texto, quiero que esté en normal. Y no quiero que en el cuerpo de texto no quiero que se comporte como un superíndice o un subíndice, sino en su estado normal. No quiero subrayar ni tachar. Por ahora no voy a dejar activar las ligaduras y esta característica de no separar, de pronto más adelante la asignamos de ser necesario. Luego usamos estos elementos en donde me permite, escala horizontal me permite, digamos que aplastar los caracteres, el otro me permite también aplastarlos pero de manera vertical y horizontal. Puedo tener un desplazamiento vertical que me permite mover la línea base de los caracteres y inclinar los caracteres con algún tipo de ángulo. Voy a asignar un idioma que sea español. Luego voy a decidir justificar, como esto es una característica que ya estaba, entonces en videos anteriores habíamos explicado algunas de estas características.
No, de pronto si quiero que tenga una sangría de primera línea, entonces voy a asignarla una vez. Entonces, no sé, voy a decir que se dé una pica y 6 puntos. Y no quiero generar espacios entre líneas por ahora. Después tomo esas decisiones. Esto de pronto sí es importante, y es que cuando yo le digo ajustar todas las líneas con cuadrícula, inmediatamente los renglones se ajustan con el rayado que habíamos hecho en el documento. Si yo le digo ninguna, pues no pasa, no ocurre. Y si yo digo solo la primera línea se adapta, y si en este caso, como el rayado coincide con el interlineado, pues pareciera que no hay cambio, pero si el interlineado fuera otro, se acoplaría la primera línea y las otras se mantendrían con el interlineado. Por ahora, como sabemos que el interlineado y el rayado coinciden, pues no voy a hacer mucho más que esto. Los tabulados probablemente los manejemos en otro video. No vamos a usar filetes, no vamos a usar bordes. De pronto vamos a saltar a las opciones de separación. Estas opciones de separación nos permiten conservar un número de líneas juntos para evitar las viudas. Y esto fuerza InDesign a mantener un cierto número de líneas pegado. Esta es una muy buena opción para evitar viudas, pero funciona probablemente mucho mejor en textos más cortos. Cuando yo tengo textos extensos, es muy difícil controlar, porque a veces toca tomar decisiones sobre si es mejor que quede una línea viuda o es mejor que quede un espacio muy amplio o un párrafo partido. Entonces, yo normalmente cuando voy a trabajar sobre el diseño de libros, desactivo esto, después tomo una serie de decisiones. Comenzar el párrafo lo vamos a usar cuando estemos creando otro estilo. Esto es lo que me permite hacer la partición de palabras y dar unas características generales sobre esa partición de palabras. Entonces, aquí me indica que yo puedo partir palabras que tengan por lo menos 5 caracteres, 5 letras. Si yo tengo letras de menos caracteres, no hay una partición, entonces eso me ayuda a evitar problemas de caracteres sueltos. 2, aquí le puedo decir a InDesign que parta palabras, pero que mantenga cierta cantidad de caracteres juntos al finalizar. Entonces, si yo quiero escribir secretaría, para que no lo vaya a partir secretaría, entonces yo le digo aquí que mantenga por lo menos 2 caracteres juntos al final. Y lo mismo al comienzo. Entonces, si yo tuviera la palabra agropecuario, para que no diga A y abajo agropecuario, sino que mantenga un set de caracteres de por lo menos 2. Estas líneas de separación las vamos a mencionar como la cantidad de guiones de partición de palabras que yo puedo usar, los hyphens, como se denominan en inglés, y vamos a decidir cuántos guiones consecutivos acepto tener en un párrafo. Hay personas que consideran que 2, otras personas consideran que 3. Depende mucho de el tipo de texto que esté manejando y los anchos de columna y de otro tipo de características. Entonces, por ahora lo vamos a dejar en 3. Es importante tener en cuenta que cuando yo estoy haciendo este tipo de variaciones, uno siempre tiene que estar pendiente. Entre menos guiones haya, peor va a ser el espaciado. Como tenemos el texto justificado, probablemente se van a armar más calaveras, pero si yo reduzco la posibilidad de calaveras, aumento la cantidad de guiones, pues muchos guiones consecutivos no se ven muy bien. Entonces, normalmente es un juego de balance. Hay unas preguntas que me hace acá de si quiero separar palabras que estén todas en mayúsculas, si quiero separar palabras, una separación que me mande una palabra de una columna a otra columna, o
que la última palabra de un párrafo se parte. Entonces, dependiendo de esas características, yo decido si activo alguna cosa o no. Entonces, digamos que yo no quiero que la última palabra se parta. De pronto no me molesta tanto que haya una partición entre columnas. Cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de el espacio. InDesign organiza los textos en función de un cierto tipo de flexibilidad. Entonces, al reducir los anchos de columna, las cajas de texto, el texto se reacomoda dentro de esas cajas, pero pues yo puedo administrar la flexibilidad con la que InDesign mueve esos textos dentro de las cajas. Entonces, normalmente el espaciado de los caracteres se entiende como óptimo, 100% entre palabras, y muchas veces nosotros sufrimos de calaveras, probablemente porque las palabras son no se acomodan muy bien dentro del espacio determinado. Entonces aquí yo puedo reducir un poco esa flexibilidad, pero pues evito que las calaveras se presenten de manera más fuerte. Entonces normalmente yo pongo valores de 90 y 110, es decir, de 10% por arriba y 10% por abajo del estado óptimo, para que InDesign tenga esa flexibilidad de abrir mucho el espacio, de cerrar mucho el espacio, pero hasta un 10% del tamaño general. Y lo mismo podría hacer con el sistema de caracteres. Si yo quiero cerrar el global de los caracteres, el espacio global de los caracteres, lo puedo hacer desde acá. Cosa que pues habría que mirar dependiendo de la fuente que esté trabajando. Como trabajo con Minion, probablemente no me interesa mucho. Y acá yo puedo desde aquí decir si quiero que haya, dividir las columnas, si quiero que haya más columnas dentro de una misma caja de texto, o si no lo quiero, por ahora voy a trabajar con una columna. Y no voy a usar capitulares, no voy a usar estilos grep. Algunos de estos elementos los iremos manejando a lo largo de otros videos. No tengo motas o elementos viñetas que quiera marcar. Voy a usar un color negro como separación, como color de los caracteres. Y en las características OpenType, probablemente lo que más me interesa es cómo se van a manejar los números. Entonces, en el próximo video voy a explicar ciertas cualidades alrededor del manejo de los estilos de cifras. Entonces, por ahora lo voy a asignar como está. Finalmente, ya hice un estilo de párrafo y eventualmente yo ya puedo seleccionar diferentes elementos y puedo decirle que cada uno se comporte como un estilo de párrafo. En este caso, por ejemplo, la U que yo tenía desapareció porque eso no era un atributo del estilo de párrafo que tenía asignado. Entonces de pronto puedes empezar a asignarlo desde acá abajo. Entonces me interesa que estos elementos tengan estilo de párrafo, de cuerpo de texto. Sí, hay otras formas de hacer este tipo de selección y ya todos estos elementos tienen esa característica de estilo de párrafo. Entonces en los próximos videos haremos algunos ajustes más. Muchas gracias.